Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Toda la lluvia que ha caído se ha convertido en un problema en algunas áreas de Nuevo México. En Roswell causó el colapso de un puente sobre el río Perrendo cuando una camioneta pasaba por arriba. Una vez que el agua retrocedió, esto es lo que queda. Como se puede ver, toda la tierra debajo de ella. Y las aguas subieron tanto en algunos vecindarios que varias casas se inundaron. La Cruz Roja respondió anoche y ayudó a colocar bolsas de arena alrededor de las casas, pero el agua estaba tan alta que no se pudo detener en algunas áreas. And there was approximately a dozen homes affected by this flood. There was only 3 of them that created severe damage. Red Cross responded last night. La Cruz Roja alojó a estas 3 familias anoche en un hotel. Dice que este es un buen ejemplo de cómo la Cruz Roja ayudó a nivel local. Siempre están buscando voluntarios. Los viajeros estadounidenses se enfrentaron a un aumento de cancelaciones y retrasos de vuelos antes del fin de semana feriado del 4 de julio. TSA examinó a más de 2.4 millones de personas en todo el país ayer, el volumen de control más alto desde febrero del 2020, pero esos viajeros se encontraron con más de 1.500 cancelaciones de vuelo y más de 12,000 demoras. Las aerolíneas culpan a la FAA y la falta de personal en un control de tráfico clave en la Florida. If you can't control what's going on in the skies, how do we get planes around this country? La FAA dice que las aerolíneas han recibido más de 50,000 millones de dólares en ayuda por la pandemia y el pueblo estadounidense merece que se cumplan sus expectativas. También han añadido controladores adicionales y rutas alternativas. Se espera que más de 3,5 millones de personas vuelen este fin de semana feriado. Las personas que viven a lo largo del arroyo de Gallinas no son extrañas a las inundaciones. Les sucedió en el 2013, pero hoy los residentes están en pánico. Nos dicen que el río está creciendo rápidamente y la ciudad de Las Vegas no está haciendo lo que necesita para proteger a sus residentes. We called the city and the city told us that they were willing to take the casualties because they were not going to open the floodwater gates. These are floodwater gates, mind you, that are supposed to be open for flood. Judy Novo dice que el agua está a 6 pies de su puerta y sube rápidamente. Ella y su familia están trabajando para colocar bolsas de arena e incluso cortar madera para construir sus propias presas y proteger su hogar. Ella dice que la ciudad les dijo que no pueden desviar las aguas de la inundación porque contaminaría el lago Story, el recurso final del área de agua para 14,000 personas. El alcalde de Las Vegas dice que están equilibrando salvar el agua de la ciudad e inundaciones menores. Noble dice que la razón por la que su área se inundó en el 2013 fue por el cierre de las compuertas y están frustrados de que casi una década después estén enfrentando la misma situación. Pero el alcalde dice que los niveles del agua no están en los niveles del 2013. El presidente de la comisión del condado dice que el agua está negra del área quemada por el incendio. Filtering the water once it's in the lake, after it's black, it would be somewhat difficult, and so it could compromise the drinking water for the city of Las Vegas. Un portavoz de la Asociación de Usuarios de Agua del Proyecto Story, quienes son propietarios de la presa, dicen que nunca fue establecida como control de inundaciones. Dicen que la ciudad fue puesta a cargo mediante una orden de emergencia durante los incendios recientes y que depende de ellos decidir qué hacer. El alcalde dice que lo están controlando constantemente y puede determinar en un momento de aviso si abrirán las puertas. El alcalde dice que la contaminación del lago también pone en peligro a los habitantes del lago y el uso recreativo del lago, lo que podría perjudicar la economía local más adelante. Una nueva investigación de un profesor de la Universidad Estatal de Nuevo México encuentra que las muertes con armas de jóvenes han crecido en más del 30% en la última década.
El estudio analiza los datos federales de mortalidad por armas de fuego entre el 2010 y el 2019, siguiendo tendencias entre personas de 19 años y menos, mientras que en todo el país los números son un 30% más altos. En Nuevo México, esa tasa subió en un 45%. Las autoridades del estudio dicen que la última evidencia indica que las armas son ahora la causa principal de muerte entre los niños. Un video de Arizona capturó el poder de la naturaleza. Fuertes vientos formaron un remolino de polvo ayer en Whitman, ubicando en el noreste del condado de Maricopa, que forzó un trampolín al aire. Se quedó arriba durante varios segundos hasta que se derrumba. No se sabe si alguien fue herido. Un incidente similar ocurrió en Tucson el 21 de mayo cuando un remolino de polvo levantó un trampolín y lo tiró sobre una pared hacia la carretera I-10. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.